Si después de tantos años todavía no entiendes, entonces no sirves para enseñar. Frases como estas han dicho muchas veces en las iglesias, palabras que con un aire de autoridad suelen usarse para señalar, para descalificar a quien no cumple ciertas expectativas, a quien cuestiona, a quien simplemente no encaja en la forma en que otros piensan que debería ser la fe. Y el pasaje de Hebreos 5 suele ser uno de los textos preferidos para hacer estas cosas. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo todavía necesites leche y no alimento sólido? Y así con esa cita cierran conversaciones, se imponen silencios, se refuerzan estructuras que muchas veces no tienen nada que ver con el corazón del Evangelio. Pero ¿eso fue realmente lo que quiso decir el autor de Hebreos? ¿Es esta una reprensión contra los nuevos creyentes? ¿Una condena contra los que apenas están aprendiendo, contra los que tienen dudas? Antes de quedarnos con esa conclusión, necesitamos ir al origen. Acompáñenme a escudriñar las Escrituras. La carta a los Hebreos no fue escrita para principiantes. Fue dirigida a creyentes judíos, personas que conocían perfectamente bien la Torá, que habían sido instruidos desde pequeños en las Escrituras, que sabían de memoria las promesas, los profetas, las leyes, los sacrificios. No eran nuevos en la fe, eran personas formadas, personas con años de caminar, pero que ahora, frente a la persecución, estaban temblando. No dudaban porque no supieran o porque no tuvieran conocimiento. Dudaban porque creer en Jesús como el Mesías les estaba costando demasiado caro. Y es allí donde la palabra del autor cobra todo sentido, porque cuando describe debiendo ser ya maestros, no está hablando del puesto, del título, ni del ministerio formal. La palabra que usa es didaskaloi, que significa personas capacitadas para enseñar a aquellos que por experiencia y conocimiento tienen la responsabilidad moral de compartir lo que saben. La frase debiendo ser es un término que indica obligación, deuda, algo que por lógica y compromiso debería ser parte ya de su vida. No es que fueran ignorantes, al contrario, eran los que más sabían, los que desde pequeños habían sido formados en las Escrituras, los que conocían cada detalle del sistema levítico, de las promesas, del sacerdocio. Ellos no estaban recibiendo un regaño por no saber, estaban recibiendo un llamado de atención por no dar el paso de fe, por no ir un paso más adelante, porque el problema no era que necesitaran enseñanza básica por falta de tiempo en la fe. El problema era que teniendo todo ese bagaje, todo ese conocimiento, ellos querían regresar a lo anterior, al mensaje viejo, a la leche. Y es por eso que el autor usa esta palabra, que significa los elementos básicos o rudimentos, y más específicamente se refería al abecedario. No estaba diciendo que lo básico fuera malo, no estaba menospreciando las primeras enseñanzas, no estaba menospreciando los rudimentos, no estaba diciendo ustedes son menos por saber poco. Estaba diciendo que no era suficiente lo que estaban haciendo para lo que ellos ya conocían. Y es comprensible, estaban ante algo totalmente nuevo, las enseñanzas de Jesús, el cumplimiento de las promesas. Esto era una enseñanza profunda, sólida, que iba más allá de las sombras del antiguo pacto. Y sin embargo, había entre ellos quienes por miedo, por presión y por la persecución no se atrevían a dar ese paso. Y no era porque no entendieran, sino porque tenían miedo, temor de lo que significaba abrazar por completo esta nueva realidad. Por eso el autor insiste en que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y la madurez aquí no es una cuestión de edad ni de tiempo. La palabra que se usa es teleioi, que significa completos, desarrollados, terminados. No es solo saber más, es haber ejercitado los sentidos espirituales, como lo dice este texto de aquí. Y específicamente esta palabra quiere decir sentidos entrenados, fortalecidos. Y esto de aquí es la raíz de lo que hoy conocemos como la palabra gimnasio. Es decir, algo con esfuerzo, disciplina, repetición, constancia. Y este detalle es importante porque el autor no dice que esta madurez llega sola, no es automática, no es una consecuencia directa del paso de los años, es resultado del uso, de la práctica, del ejercicio espiritual constante. En el contexto del judaísmo del siglo I, esto era algo muy profundo. Desde los 5 años los varones judíos comenzaban su instrucción en la Torá.
Se esperaba que progresaran con el tiempo, pero estamos hablando desde los 5 años, no solo acumulando conocimiento, sino aplicándolo, viviéndolo. Pero aquí en esta comunidad algo había pasado. A pesar de saber tanto, estaban estancados. No por ignorancia, no por flojera, sino por el miedo de abrazar plenamente las implicaciones de la fe en Jesús. El autor, que se cree que fue Pablo, entonces no está usando estas palabras para condenar a los que apenas empiezan, ni para castigar a los que dudan. Está exhortando a aquellos que, teniendo el conocimiento, aquellos que teniendo las bases, deberían ser los primeros en enseñar. ¿Sí? Esta enseñanza o este texto está más enfocado en los líderes que en los que van iniciando. Está enfocado en aquellos que, teniendo el conocimiento, deberían de sostener la fe de la comunidad, pero que tal vez por miedo están quedándose en lo seguro, en un estado de confort, en lo conocido, en donde se sienten seguros. Y esto cambia todo. Porque este no es un mensaje de condena, es un llamado urgente, es una sacudida llena de amor y de preocupación para decirles, ustedes que conocen, que han visto, que han aprendido, que han practicado, que se han ejercitado, ustedes que pueden guiar a otros por algo, por algún motivo, no quieren avanzar y necesitan regresar, se aferran a esa leche, pero ustedes ya están listos para algo más, para entregar algo más. Es un llamado a que no retrocedas ante una dificultad, porque ahora es tiempo del alimento sólido, es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer, porque ya has vivido mucho tiempo preparándote. Entonces, sí, el autor de Hebreos no estaba hablando a nuevos creyentes, no estaba condenando a quienes apenas comenzaban, no estaba reprendiendo a los que tenían dudas legítimas en su búsqueda. Entonces, ¿qué hacemos hoy cuando usamos este pasaje para señalar, para juzgar, para descalificar? Porque lo cierto es que una y otra vez hemos escuchado estas palabras ser usadas como un látigo para acusar a quienes no se alinean del todo con las expectativas de la organización, para etiquetar de inmaduros a los que cuestionan, a los que preguntan, a los que todavía no entienden algunas cosas, para poner un muro entre los que ya deberían saber y los que todavía necesitan leche. Pero eso no es lo que el autor quiso decir. Este es un mensaje escrito para maestros, para conocedores, para gente que por su historia, por su experiencia, por su formación, deberían estar abrazando el nuevo mensaje de Jesús, un mensaje que sí, no era fácil de aceptar. Sí, tal vez para su tiempo era confuso, incluso tal vez podía costarles su vida, porque la persecución que enfrentaban no era pequeña, no era teórica, no era un simple rechazo social, era un riesgo real, era tal vez perderlo todo. Así que su tentación no era caer en la ignorancia, sino regresar a la seguridad, a las estructuras conocidas, al sistema antiguo que les da una aparente estabilidad, porque en ese sistema, el de la ley mosaica, ellos tenían la posición, tenían el reconocimiento, tenían el respaldo cultural, pero seguir a Jesús, eso los ponía en la mira. Y ahí es donde estas palabras cobran sentido. Ustedes ya deberían de ser maestros. ¿Maestros de qué? ¿De la Torá del antiguo? No, sino de lo nuevo. Ustedes ya estaban listos para dar un nuevo paso. Ustedes están listos para comprometerse. Y eso es algo que cambia completamente la forma en la que entendemos esta exhortación, porque no es una acusación para buscar aplazar, es una motivación que busca levantarte. No es una condena para la inmadurez, es un llamado a la responsabilidad, a la coherencia, a la integridad de vida de un hijo de Dios, porque madurez no es saber mucho, madurez es estar dispuesto a vivir lo que has aprendido, incluso cuando hacerlo implica alguna incomodidad o pérdida. Por eso el autor no está diciendo ya deberías saberlo todo, está diciendo ya deberías estar enseñando este mensaje porque tú ya conoces, tú sabes lo que está escrito, tú entiendes la historia de nuestro pueblo. Tú has visto cómo todo esto apunta a Jesús. ¿Qué esperas para abrazarlo por completo? Y la metáfora de la leche y el alimento sólido no es un desprecio hacia lo básico. Es una invitación a no volver atrás e ir hacia adelante. Porque el alimento sólido es una enseñanza profunda sobre Cristo como sumo sacerdote, sobre el nuevo pacto, sobre la esperanza eterna. Y eso no era solamente para especialistas. Eso es el llamado a vivir la fe con la madurez que implica confiar aunque duela, enseñar aunque sea difícil, permanecer aunque haya algún riesgo. Así que cuando hoy usamos este pasaje para acusar a los que apenas comienzan, estamos traicionando su intención original, porque el autor no estaba
hablando de los nuevos, estaba hablando de los que ya llevaban tiempo, de los que tenían las herramientas, el conocimiento, la formación y que sin embargo por miedo estaban frenando su crecimiento. Y tal vez por eso esta exhortación sigue siendo tan necesaria hoy, no para señalar a los que preguntan, no para condenar a los que todavía están aprendiendo, sino para mirar hacia adentro y preguntarnos si, con todo lo que sabemos, ¿estamos realmente abrazando la fe con valentía? ¿Estamos dispuestos a salir de lo seguro? ¿A dejar la leche cuando ya es tiempo del alimento sólido? Es decir, caminar hacia la verdad. Aunque tal vez esto signifique cuestionar viejas estructuras, aunque esto signifique perder posiciones, privilegios. Porque al final la verdadera madurez espiritual no se mide por cuántas veces has leído la Biblia, ni por los años que llevas en una iglesia. Se mide por la disposición de dejar que esa palabra transforme tu vida. Ese es el alimento sólido. Ese es el llamado. Y esa es la verdadera exhortación de Hebreos 5. No una condena para los que aprenden lento, sino una motivación para los que sabiendo mucho todavía tienen miedo de dar el paso que saben que Dios les está pidiendo que deben de dar. Porque el problema no es que necesites aprender más, el problema es quedarte donde estás cómodo cuando Dios ya te ha mostrado que es tiempo de avanzar. Así que, ¿qué vas a hacer con lo que sabes? ¿Vas a seguir tomando leche o es tiempo ya del alimento sólido? Si has llegado hasta aquí, te agradezco infinitamente la confianza y te invito a que dejes en los comentarios algo que sea de bendición y aporte valor a la vida de todo aquel que pase por aquí y lo lea. Mil bendiciones y que tengas un hermoso día.